Día de Muertos, segunda parte. La política, la plazuela de Carrillo. Me levanté temprano como a las 6 a.m. Enseguida me volví a la cama y me volví a levantar como a 5 minutos para las 7. Valga la licencia literaria. Ni tenía, ni idea tenía de lo que sería mi día, porque había cumplido mis compromisos de pagos a las tiendas comerciales, a las que les debía dinero, cuestión de abonos. Debía dinero que pedí para terminar de pagar la moto. Un scooter 125 que era la más barata, porque pensé que si iba a comprar una bicicleta, mejor sería comprar una moto aunque fuera pequeña. Así que con estos préstamos que pedí, la motocicleta quedaba liquidada y me ahorraría los intereses que generara una deuda mayor. Además se acercaban los últimos meses del año. 2 para ser exacto, es decir, noviembre y diciembre solamente. Y estaría menos presionado en lo que se refiere a deudas. De hecho, solo me quedarían 1,500 pesos de deudas y los pagaba de inmediato en el acto. Y no quise pagar esa cantidad porque para mis pocos ingresos me acordé de lo que me decía mi padre. Mira, mijo, en la bolsa dinero el que más puedas y terreno hasta donde te alcance la vista. Así que pensé que pagando esa pequeña cantidad me descapitalizaría, ya que mis ingresos eran mínimos y apenas llegaban a unos cuantos cientos de pesos al mes. Me imaginaba la diferencia entre el ingreso nominal que yo tenía y los ingresos de un funcionario del INE, nada menos que de cientos de pesos al menos a cientos de miles de pesos al mes. Cualquier cosita de 1,500 pesos al mes contra 300,000 que decían que ganaban un funcionario del INE, Instituto Nacional Electoral. Ya se mencionaban o ya sonaban los nombres de Fernández Noroña, Santiago Nieto, Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Mario Delgado, Ricardo Montreal y otros de la línea del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y en la línea política del Partido Morena o Partido del Trabajo. Algunos nos preguntamos si la elección del próximo candidato a presidente sería por designación o dedo del presidente o bien por una elección surgida por la decisión del partido. Todo en política era un enigma y desde que se convocó a opinar sobre la revocación de mandato en el 2021, prácticamente se abrió el debate sobre quién podría ser el nuevo presidente para el 2024. En todos los partidos existían movimientos democráticos y el no respeto al movimiento democrático había causado grandes escisiones dentro del PRI, PAN, PRD y hasta Morena. Le pregunté a mi amigo Emiliano, con quien platicaba en la plazuela de Carrillo, ¿quién piensas que será el próximo presidente en el 2024? Se quedó pensando, como frunciendo el ceño. Me dio la impresión de que no se quería meter en política. Hasta ese momento la pregunta importante es ¿qué nos pasaría si López Obrador nos faltara? Los partidos políticos tenían a sus principales representantes fuera de Morena y del PT muy desprestigiados y parecía que las figuras del PRI, del PAN y del PRD no pudieran resucitar. La consulta de revocación de mandato había dejado bien claro que el pueblo quería seguir teniendo
Andrés Manuel López Obrador como presidente de México hasta el 2024. Y en momentos hasta pareció que el mismo López Obrador quisiera tirar el arpa porque se pensaba que después de 3 años se le hubieran terminado las ideas de acción política y que hasta él dudaría de que sus proyectos fueran obras extremadamente difíciles de realizar. Mientras tanto, en el mundo, López Obrador seguía incrementando su prestigio y figuraba entre los políticos con más aceptación en su cargo presidencial o de mandato. Se llegó a pensar o se daba la idea de que López Obrador estuviera como San Daniel en un lugar rodeado de leones, como nada más viendo lo que hacía y decía. Se llegó a pensar que hasta el tipo de ropa no iba a ser del agrado de ciertas personalidades de partidos políticos fifís o de élites políticas fifís. Antes de ser electo se pensaba si sus colegas políticos internacionales le iban a dar la deferencia de tomarlo en cuenta. Realmente entrar en las cortes de las monarquías europeas iba a ser como algo difícil de superar. En el ambiente internacional hay gente muy buena, pero no faltan con razón los analistas políticos que en todo se fijan. Y pensar que las políticas de todos los países europeos se limitaran a puras problemáticas comerciales y bélicas era muy reduccionista. En la Segunda Guerra Mundial a eso se redujeron los motivos por los que se dio inicio a ese conflicto bélico. Alemania y Japón, en esencia, a eso redujeron sus motivos de guerra, tierra y energéticos. De los que parecían presidenciables, Fernández Noroña y Santiago Nieto, algo habría que decir. Fernández Noroña se distanció de Andrés Manuel López Obrador por una simple razón. A Noroña le pareció criticable el hecho de que parecía que López Obrador perdonara a los políticos de regímenes anteriores que evidentemente habían cometido faltas graves. López Obrador, con su política de amor y paz, parecía dejar bien claro que no iba él a emprender acción contra los funcionarios de mandatos anteriores, así como con los narcotraficantes o con los delincuentes notorios. Andrés Manuel dejaba bien claro que para eso de demandar a posibles delincuentes era trabajo de la Fiscalía y del Poder Judicial, y él respetaría mucho la jurisdicción de los organismos autónomos, así como respetaría la autonomía de los estados y de sus funcionarios que tenían intención de figurar para ser candidatos a la presidencia de la República en tiempos futuros. Esas posiciones de personajes que aspiraran a cosas mayores o que hubieran conspirado contra el presidente recientemente electo en el 2018 eran personajes que hasta se unieron formando un grupo de gobernadores que le hacían oposición, pero López Obrador a todos los fue sometiendo y al último fue al gobernador de Michoacán. Un desplante de fijar su posición política la tuvo el gobernador recién electo de Nuevo León, quien en uno de sus discursos mencionó que a Nuevo León, que era el estado que más aportaba a la federación, no le podía el gobierno federal recortar sus recursos. López Obrador lo que deseaba era que los presupuestos federales de cada estado se ocuparan para ayudar a quienes más lo necesitaran y no para que se compraran aviones de lujo para su uso personal. Un gobernador llegó a pagar, según se dijo, miles de millones de pesos en renta de aviones y helicópteros. López Obrador ponía la muestra utilizando no aviones privados, sino vuelos públicos normales. Definitivamente Fernández Noroña no comulgaba en ese punto con López Obrador, porque por ello se había luchado en la campaña para llevar a la presidencia a Andrés Manuel López Obrador. La decisión de Fernández Noroña fue seguir apoyando a López Obrador, pero fuera del partido de Morena, y eso fue lo que causó que se adhiriera al Partido del Trabajo, donde declaró abiertamente sus intenciones de ser candidato a la presidencia de la República por el PT, mientras tanto por Morena, ciertos miembros
aparecían claros, presidenciables, y en la prensa de esos días se contaba de los actos de Marcelo Ebrard y de Claudia Sheinbaum. De cualquier modo se pensaba que era muy pronto para destapar a gente para candidatos a la presidencia de la República, y si la gente pidiera que Andrés Manuel López Obrador repitiera en el puesto que sería de Ebrard y Sheinbaum, se conformarían con ser segundones y esperar al 2030. Esa era la pregunta. La respuesta a semejante pregunta quedaba en el aire. ¿Quién sería o podría ser el próximo presidente de la República Mexicana? La Palazuela de Carrillo desde mi infancia fue el espacio en el que me movería y donde exploraría el mundo por primera vez. Los primeros recuerdos que tengo no son de esta zona, sino a unas 6 cuadras de la plaza, pero en el mismo sector Independencia, precisamente la calle de Monte de las Cruces. En esa calle un tío mío que se había marchado con su familia a Los Ángeles, California, tenía 3 casas juntas unidas por el patio trasero, y estuvieron de acuerdo en que las casas fueran ocupadas por los hermanos de mi tía Dominga González, quien se trasladaría a Los Ángeles, California con su esposo el tío Juan González Calderón, porque allá vivía su madre y él heredaría cuando falleciera. Los hermanos de mi madre vivirían en esas 3 casas con mi padre. Los hermanos de mi madre vivirían en esas 3 casas con mi madre. La cantante italiana Ornella Vanoni cantaba en el reproductor de la computadora la canción intitulada L'appuntamento, que quiere decir la cita. Melodía que escuché en los años 70 en Italia cuando estudiaba filosofía. Sono triste fra la gente che sta passando accanto, ma la nostalgia de rivedere te è forte più del pianto. Una canción que narra la espera de todo el día en la calle, la llegada del amado con quien se había citado, pero el amor no llega en todo el día, llegando a cambiar el clima de soleado y lluvioso y nublado mientras espera. Después de Ornella Vanoni, otra melodía se reproducía en la computadora, Non credere, otra melodía muy triste que narra la historia y la advertencia que le hace a una enamorada a su amado. No creas que ella te ama, eso que sientes es el capricho de un momento y tú eres para mí el amor verdadero. Si ella te amara, yo sería capaz de morir por ti, pero ella no te ama, no le creas. Melodías que en cierto modo me recuerdan también mi infancia, cuando mi padre nos tenía que dejar por motivos de trabajo y se marchaba a Estados Unidos a conseguir una esperanza de vida. Y mis hermanos y yo pues quedábamos solos, sino expósitos. Sí, muy solos, y en el apoyo solo de mi madre, quien se multiplicaba por atendernos, aún estando de parto de mi hermana Margarita, quien en edad seguía de mí por 2 años. Mientras yo tal vez a esa edad me movía por los patios traseros de la casa a visitar a mi tío Pedro, quien vivía en la casa más arriba, y a mi tía Manuela González, quien vivía en la casa de en medio. Cuando yo nací, mi hermano el mayor, Manuel, tenía 12 años. La plazuela de Carrillo en los años 50-55, es decir, 1950 a 1955, era una plaza donde dicen hacían sus trueques y días de comercio los rancheros. Era la garita de Carrillo, donde había un piquete de soldados y donde empezaba la calzada Juárez, camino que llevaba a las lomas y pueblo de Santa María, lugar donde el 15 de agosto de cada año se festejaba la Virgen y donde se acostumbraba que los morelianos iban a ese pueblo a comer mole, y dicen que era de lo más sabroso. Al final de la calzada Juárez estaba la Casa de Cristal. Era una casona que se ocupaba como museo botánico y sus paredes y techo eran de cristal. Ya desapareció.
La calzada era de tepetate desde la plazuela de Carrillo hasta la subida de los Filtros, más o menos. Antes por allí estaban unos campos de fútbol y cuando en 1957 subió el Morelia, equipo de fútbol, a primera división, los niños tuvimos una euforia por ese deporte y nos poníamos la camiseta roja con franja diagonal amarilla en el pecho. En el Carrillo de ese entonces, así se le llamaba la plazuela, todos los caminos dentro del jardín de Carrillo eran de tierra, pero creo que ya existía la fuente. En medio de la plazuela, la fuente que parecía era inmensa, todavía se puede ver. Seguramente es la original, porque dicen que las fuentes de las Tarascas ya no es la original. Total que los poderosos en cualquier etapa histórica se apoderan de los monumentos originales coloniales. Además, los hechos históricos siempre son un enigma y hablar de historia como que no es muy apolítico. En esa época, antes de 1955, la plaza era el barrio de quienes vivíamos por esa zona, ya que es paso obligado para ir al centro de la ciudad o a la plaza de armas subiendo por la calle de Abasolo. Por esa calle nos llevaba mi madre al templo de San Agustín y todos éramos muy chiquitos. Mi hermano el mayor ya había cumplido 20 años y de ahí para abajo los demás. En esa plaza mis hermanos se hicieron hombres y tuvieron un montón de aventuras. A mis hermanos les dio por los automóviles y Manuel, el mayor, mi hermano, compraba casi de fiado carros viejos y los hacía funcionar. En esos autos desarrollaron el giro comercial, pero antes se criaron en la ganadería y en la agricultura, giros en los que el comercio era lo normal, compra y venta de grano y compra y venta de ganado y compra y venta de frutas. Los autos fueron su pasión, ya antes habían pasado por las bicicletas. Eso tal vez se inició cuando mi hermano, apenas con 16 años, la embotelladora Perisoda le dio a manejar un camión distribuidor de refrescos, pero él aprendió a manejar en Estados Unidos, a donde le llevó mi padre, en uno de sus viajes, acá por la región de Texas. Así que los autos fueron la imagen y los problemas, porque sostener un activo y produciendo un automóvil cuesta dinero. Total que llegaron a tener hasta un camión como guajolotero que tenía ruta de México, Morelia, Guadalajara y puntos intermedios, cuando la central de autobuses estaba en el Carmen. Un amigo de mi hermano se los vendió fiado y como todo, llega el día en que hay que pagarlo fiado. En muchos lugares se les quedó el dichoso autobús y mi padre tenía que conseguir dinero para las reparaciones, a veces muy costosas, y mi padre seguía teniendo más pasivos que activos contablemente hablando, porque el macho mexicano se dobla pero no se quiebra. Por ese tiempo la plazuela de Carrillo era muy conocido porque a su alrededor había muchas cantinas y centros botaneros y la música era el pan nuestro de cada día. Amor perdido, rayito de luna, nuestro juramento, me voy pa' pueblo, música de Cuba, lamento brincano, sin ti, amorcito corazón. Eran solo algunos títulos de ciertas canciones que se oían día y noche. Por fin, en 1954 inicié mis estudios de primaria en una escuela recién inaugurada que está ubicada a una cuadra de la plaza, el Centro Escolar Independencia. Debí de haber tenido 6 años. Ahí aprendí las vocales y el abecedario, además de que me hice mis primeros trabajos manuales, un tapete de cordeles y una ametralladora que sonaba traca, traca, traca cuando hacíamos girar un disco de madera. Ahí hice mi primer año. Después nos cambiamos más al centro de la ciudad, en la calle de Guerrero, en una casa que consiguió mi abuelita Felipa Rivera, que estaba ubicada entre el jardín de la Soterraña y el Templo del Prendimiento. Ahí cambié de escuela y me inscribieron
en la escuela Ester Tapia en segundo año. La casa era de 2 pisos y cuando salía de la escuela subía al segundo piso, abría la ventana y me ponía a hacer las tareas escolares o los deberes como dicen en España. Es curioso, pero mi madre cantaba el himno nacional español, aunque este en España no tiene letra, pero en México sí, y decía: la Virgen María es nuestra protectora, nuestra defensora, no hay nada que temer. Somos cristianos y somos mexicanos, guerra, guerra contra Lucifer. La plazuela de Carrillo era y ha sido referencia para muchos que venían de las rancherías: Santa María, Capula, Cuto de la Esperanza, Quiroga, Pátzcuaro, la región de Tierra Caliente, Tremendo, Tiristarán, La Concepción, etcétera, etcétera. Se me acabó la pila. Me levanté como a las 6 de la mañana de hoy, día 12 de noviembre. Digo que se me acabó la pila porque me siento cansado, pero dicen que solo el que carga el morral sabe lo que trae adentro. Además, parece que se han agotado los temas, aunque si me pongo a repasar lo vivido, algo puede salir. Por lo pronto me puse a oír un archivo de música del Buki Marco Antonio Solís y de Ana Gabriel. En México tienen mucha popularidad estos cantantes. Una dice: si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo. ¿Por qué le das tantas vueltas ridiculizándome más? O te quedas o te vas. Más adelante Ana Gabriel cantaba la canción titulada Me equivoqué contigo. No sé por qué Dios te puso en mi camino. Seguramente yo lo busqué. Es la consecuencia lógica de que algo aparezca en nuestra vida cuando buscamos. Pero las cosas, así como vienen, se van. Me preguntó Emiliano: ¿vas a venir mañana a la plaza? No sé, le dije. Lo mismo le dije a Juan, un conversador con quien hablamos de muchos temas. Juan tenía como 80 años y me decía que era de Guerrero, aunque parecía que era de Centroamérica. De cualquier manera quise oírlo porque me contó su vida y de cómo el muy joven dejó a su familia y se fue a vivir a la Ciudad de México, donde se topó con muchos personajes que le ayudaron a salir adelante. Siempre quería definir las cosas y los puntos de vista, y tuve que contarle que a mí me impresionaba mucho un escritor jesuita que se llama Teilhard de Chardin. Era un científico y entusiasta del fenómeno de las teorías evolucionistas. La aparición del hombre en la Tierra se explicaba por 2 teorías: la teoría evolucionista y la teoría fijista. La teoría fijista decía que el hombre desde el principio de la creación había sido como hasta hoy, algo que nunca había evolucionado o cambiado, y se basaba y explicaba lo que se decía en la Biblia, que Dios había creado al hombre a su imagen y semejanza, y que a la mujer la creó de la costilla del mismo hombre, y que desde entonces todo había sido igual, nada había cambiado, todo era fijo en la creación, mientras que la teoría evolucionista decía que el hombre era producto de la evolución y que había evolucionado a partir de microorganismos monocelulares y que se desarrollaron inicialmente en el agua, y en el transcurso de los años y millones de años las especies originalmente del mar o de las aguas se hicieron reptiles, y a partir de esto evolucionaron a seres que volaban, las aves, y luego una línea evolucionó a los simios y de ahí el hombre. Esta era la explicación evolucionista que tuvo muchos seguidores en los siglos XVIII, XIX y XX. Aunque esta explicación ya se había dado en teorías cosmológicas de los jonios en la antigüedad. Total que este autor francés, Teilhard de Chardin, escribió 2 obras literarias fruto de su investigación. Una fue El fenómeno humano y otra El medio divino. Juan, como todo conversador, quería prevalecer en la discusión y ponía argumentos, pero nunca contundentes y explicativos. La plática derivó en el medio de la farándula artística de María Félix, Dolores del Río y otras artistas a quienes él había conocido en restaurantes de lujo de la Ciudad de México, pues había sido mesero de algunos de ellos, y me recordé cuando yo, sin darme cuenta, estuve en la misma Ciudad de México
también conocí a algunos de ellos. Francamente recuerdo mis conversaciones con Emiliano y con Juan habían terminado en que nos despedíamos y les decía que no fijáramos algún futuro encuentro, pues parecía no tener caso y yo no quería comprometer el futuro que no existía como tal, sino solo como un proyecto. Y me acordé de un dicho que decía: videre omnia sub speciem eternitatis, ver todo bajo la idea de lo eterno. Con Emiliano me gustaba platicar porque decía, un hijo sacerdote católico que por invitación de un obispo de Texas se había ido a trabajar allá, pero contaba que de joven él se había perdido en el alcohol y en las pedas. Estaba casado por segunda vez y en el transcurso de su vida había dejado muchas mujeres y algunas hasta le habían abortado hijos. Medio conociendo la naturaleza de la mujer, todo sonaba lógico. Yo quería comprenderlo pensando cómo enfrentaría a un sacerdote que necesariamente le marcaría el aspecto moral de su conducta. Para mí era muy fácil que la relación, siendo de respeto, a nadie se debería de meter en la vida de otro y que el hijo no tendría que cuestionar la posible vida pasada de su padre. Fácil. Así como respetamos la vida de los vecinos, igualmente hay que respetar la vida de los hijos y de los padres con más razón. Además había que perdonar a todos, pues la vida es muy corta para vivir en continuos conflictos familiares y vecinales. Otro aspecto inherente a la Plaza de Carrillo era la presencia de las muchachas de la Cayetana. Como cantante, el poeta de la canción Napoleón, José María Ruiz, cantó. Maquillaje a granel usaba diario y vendía la piel a precio caro. De las 8 a las 10 en una esquina, era joven y fiel, era rosa y espina. Y se llamaba, no sé, nunca lo supe, nunca le pregunté, nunca dispuse de su tiempo y su piel. Era un mocoso y tan solo le miré de pozo en pozo. Y era un pajarillo de blancas alas, de balcón en balcón, de plaza en plaza, vendedora de amor, ofrecedora para el mejor postor de su tonada. 5 inviernos pasaron y ahí seguía, a la misma hora de ayer, la misma esquina. Era joven y fiel y aún tenía la rosa de su piel y más grande la espina. Y sonreía al pasar de los mirones bajo de aquel farol noche tras noche. 20 veces se la llevaron presa y cantó su canción tras de las rejas. Era un pajarillo de blancas alas, de balcón en balcón, de plaza en plaza, vendedora de amor, ofrecedora para el mejor postor de su tonada. Se le arrugó la piel y el maquillaje suficiente no fue para taparle la huella que dejó el 6º invierno. Se le acabó el color y hasta el aliento. Y de las 8 a las 10, solo en la esquina, se quedó aquel farol y aquella espina. La rosa no siguió, no sé yo dónde se iría, se llamaba no sé, y sonreía. Y era un pajarillo de blancas alas, de balcón en balcón, de plaza en plaza, vendedora de amor, ofrecedora para el mejor postor de su tonada. Cuando se entra en años más de 60, lo único que le queda al hombre es salir de su casa e irse a sentar a las plazas públicas, aún contra el consejo bíblico de no tener trato con personas femeninas de las plazas. Hombres y mujeres que han tenido algún fracaso importante en la vida se refugian en las plazas públicas, o cuando menos ahí encuentran un consuelo a sus penas morales, que a veces son muchas. Y ese otro el dicho de que nadie sabe lo que carga el morral sino el que lo carga. Lo cierto es que todos los que van a descansar en las plazas públicas merecen un respeto y un consuelo y quizás algún consejo de algún amigo. Es bien triste ver cómo personas que fueron exitosas en su juventud llegaron después de los 60 con unas amarguras personales dignas de ser consoladas e injusticias que se habían presentado en sus vidas
engaños, fraudes, abusos, abandono, desamor, amor, enfermedades por diabetes o hipertensión, anemias, descuido personal, casos evidentes de problemas mentales, exhibicionismo, desnudez, delincuentes pendencieros y hasta posiblemente criminales sigilosos. La Plaza de Carrillo, la remodelación en el año 2015, y ese año tardaron 9 meses en remodelarla en término cronológico, que nos pareció a los que frecuentábamos el lugar como excesivo. Duró ni más ni menos que de enero a septiembre del 2015. Algunos teníamos frecuentado ese lugar, la plazuela de Carrillo, desde que nacimos, por decir algo, desde los años 50 del siglo pasado, de 1950 al 2021. Aunque algunos periodos por trabajo o emigración nos hubiéramos ausentado. Más o menos como por el año 2005 conocí a Raúl, un viene o acomodador y lavador de carros que trabajaba en la plaza de 8 a.m. a 5 p.m. diariamente. Realmente en una plaza no se puede confiar, pero posiblemente también se crean amistades importantes entre dos adultos, un joven y un adulto, una mujer y un hombre, dos hombres, dos mujeres, dos jóvenes, en fin, muchas relaciones, algunas efímeras y otras no, muy duraderas. Yo le decía a Raúl, en base a un adulto de 60 años que se enamoró de un joven de 26 y madre soltera, que esa relación era imposible para ser duradera y que seguramente terminaría en un fracaso, especialmente si aquel adulto estaba casado. Muchas de las mujeres que frecuentan una plaza pública lo único que buscan es dinero, aunque no sean profesionales. Buscan remediar algún apuro económico o algo parecido. Raúl me argumentaba que si era posible que alguna mujer joven o mayor lograra una unión estable con algún hombre mayor, pero lo cierto es que si el gasto no entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Entre las mujeres de la vida galante la cuestión de los celos es muy evidente, no tanto por el hombre o la mujer motivo de su amor, sino por la desviación de los ingresos que no llegan a la familia por distraerlos con una nueva amistad. Para el hombre rico no es problema, simplemente la presencia de dinero en su bolsillo es la solución de cualquier problema familiar, que no posiblemente del problema de la fidelidad. Y el hombre y la mujer, en caso de infidelidad, la mujer y el hombre buscan cómo cobrársela a la pareja. Y los que salen perjudicados son los hijos y los guías morales y espirituales. Muchas veces dan consejos en los que más salen perjudicados son los hijos que seguramente proyectarán el problema familiar en la posible familia que ellos formen. ¿Cómo es posible que un consultor espiritual aconseje: si te es infiel, déjala, si tu pareja te es infiel? Lo cierto es que guías espirituales y psicólogos ven a sus pacientes como fuentes de ingreso que aconsejan a favor de la felicidad espiritual de sus pacientes o tal vez de sus clientes. Y en esos tiempos la búsqueda de la felicidad es la conseja de cualquier persona que se cree espiritual. Yo digo que hay otros caminos en los que no resulten tan afectados los hijos, y lo peor es cuando la pareja dejada encuentra nueva pareja. Hay las creencias que ninguna relación es para siempre, nada es eterno en las relaciones personales, y el matrimonio cae en fracaso si la relación no es para siempre. Es muy fácil, dicen, que se llega a la solución del matrimonio. En el islamismo, donde en la antigüedad el hombre podía tener todas las esposas que pudiera mantener económicamente, parece que en la actualidad el varón solo puede tener 4 esposas previo contrato matrimonial, cosa que para un hombre occidental la poligamia no ha suplantado a la monogamia. La postura más racional de la cultura occidental ha propuesto
que la infidelidad y la poligamia llevan al fracaso en las relaciones si la pareja no tiene la educación adecuada. Parece que todo es cuestión de conocimiento y de educación. Parece que todas las mujeres que ejercen la prostitución lo hacen con el fin de ayudar económicamente a sus parejas, o bien para ayudarse a ellas mismas y a sus familias cuando han sido abandonadas por su pareja. Cuando el hombre ejercía violencia intrafamiliar, la mujer, deseosa de su libertad y la protección de sus hijos, declaraban: a mis hijos nadie les pega, y salían del hogar con sus hijos, seguramente aconsejadas por algún guía espiritual que les decía: déjalo. ¿Quién en el futuro iba a proteger mejor a los hijos que su padre o su madre? No sus padrastros o su madrastra. Es bien difícil el cuidado de los hijos después de la separación de los padres. Dicen que en el matrimonio islámico los hijos de diferentes esposas se llevan muy bien, y seguramente así es, porque muchas veces la juventud es más comprensiva y los posibles problemas que puedan generar ya es otro problema, y lo que cuenta es principalmente el presente y no tanto el futuro. Seguramente si el hombre llega a tener muchas parejas o esposas, alguna será la favorita, mientras que otras quedan en segundo plano. Ellas mismas llegan a admitir que una vida con muchas esposas es muy desgastante para el marido, quien principalmente debe cumplir sexualmente con sus parejas, y ahí sí ya está cabrón. Trabajar y cumplir sexualmente es como admitir que el que sirve a muchos amos con alguno queda mal. Y compaginar la honestidad es medio difícil, sin engañar, al menos que nuestro patrón o guía moral nos tolere mucho en nuestra conducta. ¿Qué hacer cuando alguno de nuestros amigos está en alguna conducta a la que llamamos ilícita? Seguramente lo que se puede hacer con un amigo es comprenderlo, y como dijo el Papa Francisco: ¿quién soy yo para juzgar a los homosexuales? El papel del Papa es bien difícil, porque bíblicamente Jesucristo solamente pudo decirle a la pecadora: vete y no peques más. Y la Biblia les dice a los homosexuales que no heredarán, pero también dice que hay que perdonar siempre, o 70 veces 7. Pero bueno, la cuestión de los bienes y de las herencias es una cuestión realmente difícil, pero si en el testamento se designan para quién son los bienes, para esos herederos son los bienes contra la voluntad de alguien. ¿Qué se puede hacer? Si consta en documentos realmente, realmente tener en la vida una auténtica posición cristiana es bien difícil, porque el cristiano está obligado a perdonar siempre, y a Jesucristo le dijeron los judíos: dura es tu ley. Total que la mayoría de mis amigos habíanme confesado que habían tenido un amor extramatrimonial, y de ellos se veían los amigos que después de comprometerse con alguien, se comprometían nuevamente con otra persona. Clara infidelidad, claro adulterio, clara deshonestidad. Pero vivir en la virtud es casi poco menos que imposible, porque dicen que en arca abierta hasta el más justo peca. Total que en el 2015 se remodeló la Plaza de Carrillo, y nadie sabía que el arreglo, no de cambio de esencia, sino solo el cambio de accidentes, duraría 9 meses. Los vecinos se incomodaron por las obras tan prolongadas en su ejecución. Total que a Raúl le dijeron que no podía trabajar más en las inmediaciones de la Plaza de Carrillo, donde laboraba cotidianamente, y era el lugar donde él sacaba para el alimento de su esposa y de sus hijos en edad escolar. Me dijo Raúl: me indicaron las autoridades que ya no podía trabajar más aquí, y me preguntó: ¿qué hago? Le dije: dile al ingeniero que aquí sacas tú el dinero para sostener a tu familia con tu trabajo. Para su buena fortuna, el ingeniero encargado de personal le dio el puesto de velador, pero con la mala suerte de que pasado algunos meses fue asaltado en la madrugada y le robaron algunas herramientas, y para colmo de males lo golpearon. Como era lógico, me contó todo lo que le pasó y me dijo: otra vez me despidieron, y le dije: ruégales que te cambien de lugar, que no fue culpa tuya. Total que lo cambiaron de puesto y lo pusieron abriendo cimientos, zanjas,
para ulteriores trabajos. Así se llegó a septiembre y así se terminó la obra, y seguramente se rezó un Te Deum y se cantaron aleluyas. La felicidad para todos los vecinos que por 9 meses tuvo la desgracia de sufrir la baja del comercio y las pocas ventas, y como consecuencia los bajos ingresos. Fin de la segunda parte.